Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Somos Intencionalmente un podcast por los niños. Damos gracias a Dios una vez más. Estamos por aquí con una invitada súper especial. Quiero que Elizabeth, mi queridísima Elizabeth, la presente. Adelante. Bueno, y saludos especial a nuestra audiencia. Queremos, antes de presentar a nuestra invitada de lujo, agradecer siempre a nuestros seguidores, quienes comparten el contenido. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, a lo que vinimos. Para mí creo que para ambos es una gran bendición, es un gran placer presentar a la pastora Marlene Lluveres. Es una amiga y es una hermana, de esas hermanas que se comparten cama. Ella es así. Pastora Marlene Lluveres, qué placer. Le doy las gracias a ustedes por la invitación. La verdad que la honra es mía poder compartir con ustedes ya en lo que es la palabra de Dios y sobre todo direccionada a nuestros niños, después de tantos años de compartir en el área de la amistad, del amor fraternal, estar aquí ya ahora también compartiendo la palabra de Dios y una palabra de edificación para los padres, para los abuelos. Es una emoción para mí, de verdad. Gracias, querida Marlene. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Recuerden que este es un podcast por los niños y aunque lo hacemos nosotros, pero la idea es que todos aquellos que trabajan con niños, que tienen que ver con niños, que están frecuentemente en contacto con niños, reciban este contenido porque es de mucho valor. Un tema hoy muy interesante. Ay, a mí me encanta. Me encanta el tema porque conversaba yo con Ricardo Marlene, que yo no tuve la bendición de disfrutar de ese personaje que vamos a hablar hoy, que son los abuelos. De hecho, los abuelos paternos ni siquiera en una foto meditaba y decía, wow, yo ni siquiera en una foto los conocí. Igualmente los abuelos paternos, no tuve ninguna relación con ellos, pero no por eso quita el hecho de la importancia de los abuelos en la vida de los niños, en la vida de los nietos. Yo no soy abuela todavía, pero entiendo que es una figura sumamente importante, es una figura que imparte muchas cosas, que transmite cultura, que transmite fe, que transmite valores. Entonces, por eso pedimos a Marlene, quien ya, a pesar de su juventud, es abuela. Gracias por eso. Abuela, 2 veces. Es abuela y no cualquier abuela, ¿no? Así que vamos a hablar acerca de esto, querida Marlene. Cuéntanos un poco tu experiencia, así, digamos, someramente, un poco para irnos introduciendo, porque obviamente hay un cambio en el ambiente del hogar, hay un cambio, hay unos parámetros que empiezan a cambiar, la atención de la madre comienza a cambiar en esta ocasión hacia su nieto en este caso, así que cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, la verdad que mi experiencia ha sido hermosa desde el principio. Tengo una nieta que tiene ya 12 años, una mujercita, sí. Y tengo un bebé, nieto de 1 año y medio, mi amado Gonzalo. Y la realidad es que cuando los nietos llegan a la vida de una mujer, como abuelita, cambia todo cambia, porque es como si el amor hacia los hijos fuese multiplicado en ese ser que se desprende de aquel que tú trajiste a la tierra, porque somos el instrumento como padres de traer nuestros hijos al mundo, ¿verdad? Pero cuando viene el nieto es como ver reflejado el hijo, es algo hermoso y es un amor que es indescriptible. Uno a veces dice, pero yo quisiera como expresarlo, y la verdad es que no hay palabra que pueda puntualizar lo que realmente se siente cuando uno tiene un nieto, porque es algo que te emociona, es algo que te hace revivir muchas cosas del pasado, es un amor que te da alegría, porque yo pienso, amados hermanos míos, que es relevante el hecho de que ya esa carga que uno tiene en la juventud como padre, ya uno no la tiene como abuelo. Sí. Entonces hay una mayor libertad, claro. Hay una mayor incondicionalidad en el tiempo, sí. En la manifestación del amor, definitivamente. O sea que es una experiencia que es necesario vivirla, en aquellos que Dios lo permita, porque la verdad que cambia la vida. Wow, tú hablabas algo importante, y es que ya tú no tienes, digamos, como la carga de cuando era madre. Entonces, ¿tú crees que esa experiencia, hay un dicho que dice que uno no aprende a ser hijo hasta que es padre, y no aprende a ser padre hasta que es abuelo?
Eso es un dicho popular. Pero tú piensas que esa ya, el hecho de haber criado, el hecho de tú haber de pronto cometido algunos errores con los hijos, eso se ve reflejado en la crianza del nieto, o sea, todo eso que tú viviste y piensas después, bueno, yo no debía haber hecho esto, de pronto no crié bien a mi hija en esta forma, ¿tú lo ves reflejado eso en tu relación con el nieto? En mi caso no. En mi caso no me ha pasado eso. Lo que sí me ha pasado es el hecho de que, por ejemplo, es evidente que todas las cosas han cambiado. Sí. Entonces, la metodología que uno aplicaba con los hijos, para nada es la que se aplica ahora con los nietos. Ahora todo es o sea, hay que hacerle su horario, todo está más equilibrado, más ajustado al bienestar de los bebés. Entonces, eso yo lo aprendo de mi hija, para que ustedes vean cómo todo es un aprendizaje. Yo recibo ahora de mi hija. Entonces, la verdad es que hay abuelos, porque los he tenido cerca, que se enfrentan a los hijos. No, que eso no es así, no, que así no lo haga. Y la verdad que no podemos hacer eso, porque como abuelos estamos para apoyar, para respaldar, para hacer columnas en la vida de nuestros hijos, pero no para direccionarlos cómo van ellos a criar sus hijos. Entonces he tenido que aprender nueva vez cómo criar a esos nietos, no criar, sino apoyar en la crianza, en todo lo que es el proceso que hay que llevar con los bebés ahora en este tiempo, porque la ciencia avanza. Entonces hay nuevos descubrimientos hasta en lo psicológico. Antes un pediatra te decía, déjalo llorar que él se va a caer en algún momento. Ahora se ha descubierto que si tú dejas a un niño llorando, antes de los 5 meses, él va a sentir que es un abandono. Entonces, imagínate, uno tiene que ir cambiando y no resistirse como abuelo a lo que es el cambio, el proceso que es totalmente diferente en muchísimas áreas al que uno aplicó con los hijos. Sí, y es que también la sociedad ha cambiado, no solamente ya hay más facilidades y más conocimiento disponible para, en teoría, hacer las cosas mejor, pero es que la sociedad misma ha cambiado, ¿no? El hecho de que ya básicamente también la mujer cumpla un papel muy importante en el rol productivo de una familia, sale a trabajar y evidentemente no es como antes, ¿no? La mamá o la madre del bebé se quedaba ahí y lo criaba. Ahora se termina el tiempo de la maternidad del trabajo y sale, y por lo tanto en un altísimo porcentaje la persona que se encarga del nieto pues es la abuela o el abuelo. Entonces eso es un asunto que también ha traído cambios y impactos sociales, ¿no? El hecho de que la abuela tenga una injerencia tan fuerte, importante dentro de la crianza del mismo niño, y lo que tú decías, que tal vez antes se hacían ese tipo de recriminaciones, no lo hagas. Bueno, aquí hay un dicho que dice que los abuelos están hechos para malcriar a los nietos. Ese es un punto importante que tenemos que tocar, sí. Porque la verdad es que eso es una creencia popular entre muchos abuelos, de que no, en tu casa tú lo corriges, pero aquí él hace lo que él quiere, porque está donde sus abuelos. Y de hecho hay muchos reels con eso, y así no es, porque nosotros estamos para desempeñar un papel relevante en la vida de nuestros nietos. Nosotros estamos para instruirlos, estamos para transmitirle la fe, estamos para ser columnas en la vida de nuestros hijos. La palabra nos dice que los hijos son corona de los abuelos. Y cuando estamos hablando de corona, estamos hablando de que son una honra, de que son un adorno en la vida del abuelo, pero a su vez el abuelo está impactando la vida de ese bebé, de ese niño al crecer. Entonces una mente que nosotros tenemos que cambiar la mente de que el abuelo ya es un viejo, una persona vieja que está ahí, que te puede ayudar y punto, porque también algunos hijos piensan eso en algún momento determinado, pero así no es. Los abuelos estamos para transmitir un legado a nuestros hijos, y eso es indiscutible. Claro, cada formación de cada familia tiene una influencia indiscutible, pero por ejemplo en mi caso, que tengo los valores cristianos, pues soy instrumento de Dios para que mis nietos vayan teniendo esa seguridad espiritual, esa seguridad en el futuro, esa esperanza eterna, y entonces yo no estoy ahí para ser una cuidadora, no. Aunque cuide, estoy alimentando el acervo cultural, el acervo espiritual de esos niños. Muy importante. Es importante lo que menciona, porque se ven dos extremos. Uno es el extremo de la abuela que dice, ya yo crié. Tú resuelves. Exacto.
O el otro extremo donde es la hija y con tantos embarazos en adolescentes que lastimosamente nuestro país tiene, se da el caso de que la hija entiende que ella dio a luz y que la abuela es la que lo tiene que cuidar. O sea, esos dos extremos se ven demasiado. De hecho, en una encuesta, chicos, en la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar, salió que un 15.7% de la familia dominicana, como está compuesta la familia dominicana, está compuesta por abuelos. O sea, eso no es tan alto, pero bueno, es un porcentaje sumamente importante. Entonces, Marlene, conforme a tu experiencia, ¿qué pudieras tú decirle a la audiencia en el hecho de que, bueno, ya yo crié, resuelve tú? Para nada. ¿Tú qué crees? Yo quisiera ver eso desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de madre. Sí. O sea, como madre, nosotros estamos para apoyar a nuestros hijos, para servirle a nuestros hijos, y la maternidad llega hasta el final de nuestros días en la tierra. O sea, porque nuestros hijos ya sean adultos y tengan esposo y hogar, eso no implica que ya uno los soltó, para nada. No es una injerencia invasiva, no, pero sí yo estoy aquí para ti. En lo que tú me necesites, tú me vas a encontrar. Yo pienso que ese es el rol fundamental ya cuando uno es abuelo frente a los hijos. Sí. Entonces, frente a los nietos es un saber que estamos cuidándolos en la medida que los padres quieran. O sea, ellos te abren la puerta, ellos te abren la medida de cómo tú vas a influir en la crianza de tus hijos. En mi caso, por ejemplo, Mónica tiene mucho trabajo, pero ella es una madre 1A. Entonces nosotros, por ejemplo, ella trabaja una tanda, ella es psicóloga, trabaja una tanda, entonces esa tanda que ella está trabajando, entonces yo me quedo con el niño en la medida que yo pueda. Pero estamos edificando un niño que tiene un apoyo familiar y que también tiene un apoyo espiritual, sí. O sea, y también emocional. Y eso es lo importante, que seamos integrales en la crianza del niño. Por eso el rol del abuelo es muy importante, claro, porque es parte de ese todo que tiene que comprender la crianza de un niño. Sí, ahí donde la familia tiene que ser como un equipo, ¿no? O sea, sí. tiene que Exacto. haber un ideal bien estructurado de todos para estar de acuerdo en la crianza y aún en el cuidado del nieto, de la nieta, para que no hayan esas contradicciones fuertes que normalmente lo que traen es problemas de confundir roles de autoridad. Claro. Ya mi mamá no es mi autoridad, ni mi papá, sino mi abuelito es mi autoridad, mi abuela es mi autoridad. Entonces todo eso trae una confusión bien interesante que normalmente, desafortunadamente, se ve mucho. Por eso uno tiene que saber que aunque uno sea madre, uno tiene que respetar a sus hijos, claro, como ya una madre, frente a, yo soy abuela, pero yo no soy la mamá del niño, pero no para mal, no de que, no, ya eso no es mi responsabilidad, todo lo contrario, estoy aquí para ti, en lo que tú me necesites. Y nosotros tenemos un referente escritural muy contextualizado a este tema, y lo vemos en 2 de Timoteo 1:15, que dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. De manera que estamos viendo cómo Pablo exalta a un muchacho llamado Timoteo, sí. Y enfatiza que esa forma de él, esa conducta correcta, ese dedicar su vida para el bien, vino de una herencia. Entonces fue sembrada primero por su abuelita. Miren qué cosa tan bella. Sí. Y es que nuestro Dios es un Dios de generaciones. Así Dios nos habla de que es una transmisión de conocimiento, es una transmisión de vivencias correctas que tenemos que ir impartiendo a nuestras generaciones. Y esto es hasta el final de nuestros días, amados. Los abuelos no son solamente aquellos que se van a poner a hacer anécdotas del pasado para que ustedes sepan y se entretengan. No, los abuelos estamos para edificar nuestros hijos y levantar niños seguros también en compañía de los padres y con roles diferentes. Porque sí. Es diferente lo que yo puedo impartir como abuela a lo que mis hijas pueden impartir como madres. Claro que sí, claro que sí. Hay algo que también lamentablemente sucede, porque estamos hablando de lo bueno y lo malo también, y lamentablemente vemos muchos casos donde tú dices, tú respetas a tu hija y la autoridad de tu hija frente a tu nieto, lo cual es sumamente valioso e importante. Sin embargo, están otros extremos
lamentables como el hecho de la madre dio a luz su hijo y se lo manda a su mamá y se olvida de que ella es la mamá. Es decir, se quita de en medio, normalmente en escenarios donde no hay muchas posibilidades, donde no hay mucha acceso a la educación, se ve esto, ¿no? La chica tuvo su hijo, su hija, y se la manda a su abuelo a su casa paterna y se quita. Es decir, ese bebé o ese nieto se convierte en una carga, no por decirlo de una mala manera, pero sí en algo en alguien que no debería estar a cargo absoluto en todo el sentido de la palabra en la casa de sus abuelos. Tú sabes que he tenido casos en consejería de personas que fueron dejadas con sus abuelos y el rechazo los persigue, la orfandad se establece en sus corazones. Sí. Y para esas personas superar eso es fuerte, necesitan sanidad interior y en muchísimos casos las heridas siguen abiertas, porque eso el niño lo recibe como un abandono, aunque sea con sus abuelos que el niño esté. Entonces, en casos como estos, pues uno, imagínate, me pondría yo en la posición, uno como abuelo no va a dejar que el nieto pase trabajo ni lo va a abandonar. Claro. Si el padre es un irresponsable, la madre salió huyendo, pues uno no tiene opción sino que albergar a esa criaturita, porque no vamos a dejarlos en el mundo a su suerte, no, sino que en ese caso pues no hay opción. Pero hay que estar conscientes que la madre, el padre, tienen que asumir la responsabilidad de sus hijos, sí. Porque los abuelos estamos para acompañar en el proceso, pero no para direccionar el proceso, porque si no, eso va a traer daños terribles al bebé o al niño. Al niño, sí. Sí, es algo importante también es acerca de, y retomando la lectura de la carta de Pablo a Timoteo, de la intencionalidad. Correcto. Entonces, aquí, bueno, el podcast es intencionalmente, porque las cosas no se dejan al azar. Exacto. O sea, no es que, bueno, yo soy abuela. Claro, a mí me encanta, me encantan contar historias, me encanta contar historias, pero pienso que, Marlene, la importancia de la intencionalidad al contar lo que hay que contar, a formar lo que hay que formar. Entonces, ¿hay alguna anécdota que tú tengas acerca de un nieto, bueno, yo sé, tiene 2 nietos, pero ¿hay alguna anécdota que tú puedas compartir con la audiencia de tu intencionalidad al transmitir, entiendo que la fe sobre todo, pero cualquier historia o cualquier experiencia, pero pudieras tú compartir alguna anécdota acerca de la intencionalidad de hacer las cosas? ¿Y cómo se vio reflejado? Exacto. ¿Cuál fue el resultado de esa intencionalidad tuya? Definitivamente. Yo me he dedicado a hablar de la palabra de Dios, sobre todo a Renata, que es mi nieta mayor, desde el principio, desde el vientre de su mamá. Yo le hablaba y yo le hablaba del Señor, porque como ustedes dicen, hay que ser intencional, hay que ponerse para eso, sí. Porque eso no cae por ósmosis, no. Y el otro día tuve una experiencia muy linda, porque estábamos en el gimnasio y la mamá de una de las amiguitas de Renata estaba haciendo ejercicio con nosotros, le tocó ese turno. Y ella me dijo, yo quiero decirle algo, pastora. Digo yo, sí, claro, mi amor, dime. Entonces me dice, yo dejé que mi hija estuviera cerca de Renata desde el principio, y que estuvieran tan cercanas por una palabra que me dijo su nieta. Y yo, ¿y qué le digo? Me dio un consejo a la niña, no me acuerdo, o sea, ella no me explicó cuál era el consejo, pero sí, lo que Renata le dijo a la niña influyó en que la mamá se asombrara de ver cómo pensaba Renata, estamos hablando de niñas de 6, 7 años. Wow. De manera que cuando uno empieza a sembrar esa palabra desde pequeños, eso es lo que ellos van a dar los niños. Entonces, en esta sociedad nosotros estamos viendo tanta delincuencia, tanta droga, pero es por la falta de que los niños desde pequeños sean instruidos. Entonces, ¿qué papel tan relevante tienen los padres y los abuelos? Porque no solamente es la educación académica, sino que hay una formación del ser interior, que hay que impartirle al ser humano, y eso es lo que hace que el ser humano pues vaya creciendo derecho, como un árbol, que si crece torcido, pues se quedó torcido, pero el niño cuando empieza a seguir
creciendo con esas semillas que le son sembradas, que son buenas, de conducta buena, de la moral, de lo espiritual, en la manera correcta, pues ese niño lo va a reflejar con los demás. Renata es una consejera. Y cuando ella te aconseja, hay que quitarse el sombrero, porque ella siempre tiene el peso de Dios en lo que aconseja. ¿Por qué? Porque desde pequeñita estuvo expuesta. Exactamente. Claro, wow, excelente. Tremendo. Súper. Hay otro tema que es bien interesante, yo aquí reflexionando mientras ustedes o hablábamos sobre esto, y es el tema de estos padres padres que tienen que emigrar, vamos a decir, se fueron del país, porque son escenarios factibles, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se puede mantener un buen vínculo? Wow, que es un desafío. Un padre aquí en República Dominicana, muchos papás se van a Nueva York, la familia se fue. Ok, entonces, ¿cómo lograr que un abuelo esté presente en la vida de un niño que ya no está ahí y que está condicionado por estar viviendo en otro país, en otras circunstancias? Es muy triste cuando he visto casos diferentes, ¿no? Cuando el abuelo logra ser tan cercano que aunque pase el tiempo, cuando llega su nieto, que tal vez ya es un hombre hecho y derecho, wow, qué hermoso, este es mi nieto, he estado cerca de él a pesar de todo, pero también los otros casos que son muy tristes, que son dos perfectos desconocidos, el abuelo y el nieto. Eso es muy triste, pero se ve mucho. Yo pienso, Ricardo, que no es solamente que se vaya a vivir fuera del país. O que se desconecte. Yo pienso que incluso la migración dentro del país. Así es. De esas provincias donde no hay mucha vida en buen dominicano, cómo las personas, los padres, migran, digamos, a Santo Domingo, al Distrito Nacional. Entonces, no solamente que se vaya del país, es un tema importante que has tocado, porque incluso hay estadística ya de la migración dentro del país. Sobre todo de las provincias, otra vez a la capital. Entonces es un tema importante porque quiero decirles que me pasó así con el abuelo materno. Y es que, pues yo soy, mis padres son de Bonao. Migraron ellos cuando yo tenía 3 años a Puerto Plata y perdí todo contacto con mi abuelo. Entonces yo, claro, iba de vacaciones con mi mamá, pero ya no era lo mismo. O sea, que es un tema muy importante, porque eso que yo viví y crecí sin un abuelo, o sea, no supe lo que era decir abuelito, que te den, como ese abuelo, esa ternura que tiene el abuelo. Entonces pienso que, para recalcar lo que dijiste, que no es solamente que se vayan del país, sino dentro, la migración interna se da. Y eso le crea un vacío al niño. Claro. Porque definitivamente el amor del abuelo es un amor especial. Sí. Es un amor que no se compara con el de los padres, porque no en el sentido de mayor o menor, no, sino que es diferente, son cosas distintas. Sí. Entonces tenemos que tener la mente, si somos abuelos, direccionada a que yo tengo que sembrar en mi nieto, yo tengo que ser importante para mi nieto. Miren qué dice el Salmo 78:6, para que las generaciones venideras lo sepan, los hijos que han de nacer y los que surjan los cuenten a sus hijos, de manera tal que es una cadena. Tenemos que ir contando al hijo y a su vez a nuestros nietos, porque como les decía ahorita, Dios es un Dios de generaciones, y para nosotros tener hijos sanos, el papel del abuelo, el rol del abuelo es definitivamente relevante. Importante. Y qué bueno, me encanta Dios que hasta ese detalle lo toma. Ese salmo que tú leíste es el salmo base del trabajo que hacemos con la niñez, de hecho. Wow, y está muy ligado a la intencionalidad, porque Dios le dice, tienen que hablarlo. O sea, y me impactó, aún a los que ni siquiera han nacido. O sea, qué cosa tan importante como Dios piensa en las generaciones, y otra vez ahí está la intencionalidad, no es dejarlo al azar, no es que me contaron, sino yo ser intencional en lo que hago. Entonces yo pienso que un abuelito de lejos, ¿cómo pudiera él estar presente en sus nietos? Un abuelito que de pronto él vive en Barahona y su nieto vive aquí en Santo Domingo. Pastora Marlene, conforme... Y lo ve de vez en cuando. Exactamente. ¿Cómo usted cree, conforme a la experiencia, a toda la consejería, a todos los casos que como pastora me imagino le han llegado? Bueno, yo creo que ahí tú me das No, ahora tenemos la videoconferencia. No, definitivamente yo pienso que la intercesión es algo relevante, Elizabeth. Justamente estábamos hablando en la congregación el otro día, un grupo de jóvenes que tienen niños pequeños.
Entonces, estamos hablando de la cobertura que uno siente, el peso de Dios en la vida de ellos, porque hay personas que estamos intercediendo por ellos. Y un rol que tiene demasiada importancia de una abuela, de un abuelo con sus hijos, es estar presentándolos delante del trono de la gracia, para que crezcan sanos, para que les vaya bien. Yo recuerdo hace años atrás, cuando mis hijos eran pequeños, que el Señor un día me dio una palabra y me dijo: yo voy a enseñar a tus hijos. Y yo no entendí en el momento cuál era la dimensión de ello, y hoy sí puedo ver, al ver el fruto de su vida, no solamente era en lo espiritual, sino era en todas las áreas, y gracias al Señor, ellos han sido muchachos productivos y que son muchachos sanos, y su vida le ha ido bien. Entonces es exactamente lo que queremos que pase con nuestros nietos, y para que eso pase, tiene que haber una abuela en la brecha, orando, intercediendo, clamando por la vida de esos nietos. Entonces, la lejanía, por supuesto, es un obstáculo, porque ese amor físico se necesita, sí, es indispensable. Pero cuando hay casos donde no hay remedio, donde no hay otra cosa que hacer, pues la abuela o el abuelo debe de levantarse en oración para cubrir ese niño. Amado, hay mucha maldad en este tiempo. Demasiada. Los niños son muy atacados. Sí. Entonces es necesario que se levante un ejército a cubrirlos, definitivamente. Y qué mejor que un abuelo, o sea. Exactamente. Claro. Wow, tremendo. Toda la calidad. Claro que sí, claro. Y sobre todo cuando uno ve ve o escucha las noticias, casi que todos los días está saliendo algo relacionado con la niñez. No sé si se han dado cuenta que un niño pasó así, que este niño pasó acá. Entonces, qué importancia nosotros tener claridad de eso, porque muchas veces damos por sentado: sí, yo soy abuela, sí, estoy aquí, pero qué importante tener la claridad del rol, no conforme a lo que dice Marlene, lo que dice Elizabeth, sino conforme a lo que dice Dios. Exacto. Que dejó establecido en su palabra. Exacto. O sea, que eso es inamovible, lo que está ahí es lo más importante. Entonces hay que tener como claridad en ese sentido, y tú entender que hay un rol que tú tienes que jugar. Correcto, como Jacob lo entendió. Jacob, el padre de José, llegó a bendecir los nietos, los hijos de José. Y es impresionante, quiero que escuchen por favor esta bendición. Dice que cuando Jacob bendijo a José, dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha sustentado toda mi vida hasta hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a estos muchachos. Wow. Entonces, fíjense ustedes cómo eso fue un legado transmitido en esa bendición. O sea, el Dios que yo conocí, el Dios que me guardó hasta este momento, el Dios que me alimentó, que me protegió, que me sustentó, sea el que los bendiga a ellos, a mis nietos, que bendiga a mis hijos, pero también a mis nietos. Entonces, esto es relevante, amados, las palabras que le decimos a nuestros nietos, cómo le estamos hablando, porque también es importantísimo que tanto como padres y como abuelos, nosotros hablemos lo correcto, las palabras que bendigan a esos niños, porque nuestras palabras van a influenciar en sus vidas para bien o para mal. Entonces, como abuelos tenemos que tener la palabra de amor, la palabra de corrección en amor, y saber bien cómo direccionamos nuestro consejo de sabiduría hacia ellos. Claro que sí, claro que sí. Y entonces ahí es donde se cumple, digamos, un legado muy importante, y es esa transmisión de una fe y de una vida espiritual en la vida de los nietos de parte de su abuelo. Cuando, como tú dices, intencionalmente lo hace y se dedica a eso también, no solamente a la parte de los valores, de las tradiciones familiares, sino de inculcar el valor de la fe. Recuerden que esto es intencionalmente un podcast por los niños, y estamos en este episodio tratando esa influencia básicamente con la pastora Marlene también desde la fe, ¿no? Y desde su parte de abuela, cómo lo hace y cómo funciona. Qué importante es esto, porque no solamente es estar allí para cuidarlos, sino tener algo que, como tú decías con Renata hace un momento, tenga un efecto al pasar el tiempo. Claro. Tú lo hiciste hace unos cuantos años, pero tienes puedes escucharlo de algo que sucedió, ese efecto tan emocionante para ti, me imagino, como esa intencionalidad de transmitir tu fe
ha surtido un efecto en la vida de Renata. Yo obviamente me imagino que no solamente en esa conversación, sino en muchas otras áreas en la vida de tus nietos. Así que esto es sumamente importante. Hablando un poco, y ya estamos casi terminando, lamentablemente. Wow, sí, el que tiempo rápido, pasa volando. Un poco de lo que se considera, tú has hablado de eso, pero ahondemos un poco más, de ese refugio emocional que son los abuelos para un niño. Y tal vez en escenarios, por ejemplo, cuando hay un divorcio, cuando hay problemas en el hogar, el niño o la niña no sabe para dónde acudir porque sus padres son los creadores del conflicto, y esa figura tan importante en ese momento de ser un abuelo en un momento de confusión emocional para un nieto. Tú sabes que cuando dijiste eso, vino a mí una escena que mi nieto Gonzalo, cuando él está comiendo y ya no quiere que lo pare, no quiere seguir comiendo, y la mamá le dice, no, Gonzalo, tienes que seguir comiendo, él me mira así como, ven, sálvame. Entonces cada vez que él está en una situación así, él me mira para que vaya y lo auxilie, entonces y lo rescate. Fíjense ustedes que eso es muy importante, porque sobre todo las abuelas, ¿verdad? Eso estamos sembrando en los pequeñitos, nuestros nietos, esa seguridad, esa confianza, como que ahí está mi abuela. Somos una especie de salvadoras de esos niños, no para enfrentar a los hijos, porque yo me quedo quieta, yo no me muevo a coger el niño, a menos que ya Mónica me diga, sí, cógelo, porque nunca podemos enfrentar a nuestros hijos como abuelos. Eso es sumamente importante. Acordémonos siempre que estamos para apoyar, pero el nieto siempre se va a sentir emocionalmente seguro con los abuelos. Por eso el vacío cuando no lo tienen. Porque un abuelo con sus palabras, con el amor que le manifiesta, es como el lugar seguro de los nietos. Y eso es algo que Dios lo hizo así, definitivamente. Señores, este programa está muy tierno. Qué ternura, qué ternura. Yo pienso también, ya que una palabra final, porque mucha de la audiencia y que van a escuchar, gracias a Dios por las redes sociales, que bien utilizadas son una bendición, de pronto no tienen la experiencia con Dios. Jacob habló desde la experiencia. Exacto. Desde la experiencia. El Dios que caminó conmigo, el Dios que estuvo conmigo hasta hoy. O sea, se nota que hubo una relación cercana con Dios, no una relación, no un cristiano nominal, como que va y sí. Pero como mucha de la audiencia, de nuestra audiencia, de pronto va a llegar este podcast a personas que no tienen ese conocimiento de Dios desde la experiencia. ¿Qué tú le pudieras decir? Porque es importante primero uno experimentar a Dios, para tú poder transmitir no un mero conocimiento, sino una vida, como lo hizo Jacob y los patriarcas que menciona la Biblia lo hicieron también, lo hablaron, transmitieron a Dios desde su vivencia y su experiencia. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos abuelitos que de pronto dicen, bueno, yo escucho este podcast, pero no tengo esa vivencia, ¿cómo puedo yo hacer? ¿Qué consejo tú le puedes dar? Bueno, la palabra nos dice que cuando le pedimos sabiduría al Señor, Él nos da la sabiduría. Pedirle sabiduría en el nombre de Jesús, nosotros vamos a saber que la vamos a recibir. Porque es como un lugar donde podemos ir y pedirle al Señor que nos llene para nosotros poder llenar a nuestros nietos, porque si no tenemos dentro, es imposible que nosotros demos, porque vamos a dar de lo que tenemos y de lo que no tenemos no podemos dar. Entonces es evidente que hay un Dios que nos está esperando en todo momento, en todo tiempo, que solamente quiere un corazón humillado, un corazón quebrantado, y que le diga, Señor, yo te necesito para ser la abuela que tú quieres y que yo debo ser. Y yo oro así, Elizabeth, y le digo al Señor, Señor, que yo sea la abuela bíblica, la abuela que tú diseñaste, enséñame tú a poder hacerlo. Y el Señor inclina su oído a nuestro clamor. Entonces, ahí donde estás, si eres abuela o si eres abuelo, abre tus labios y dile al Señor que te dé esa sabiduría que tú necesitas, esa ternura que necesitas y también esa autoridad para poder levantar a tus nietos en ese amor correcto, en ese equilibrio, en esa estabilidad emocional, como tú decías hace un momentito. Sí. No solamente eso, sino también esa autoridad, digamos, bien ejercitada, porque normalmente, lamentablemente, en algunos casos, está el hecho de que las mamás se convierten en un bloqueo para que la abuela o el abuelo no tengan una interacción con su nieto,
porque sencillamente Ese es tal vez otro el pasa. discurso Sí. que se le da al abuelo no es el mismo que se da en casa, el ejemplo que se le da, porque el niño llega de una vez corrigiendo a la mamá, mi abuela no lo hace así, o Sí, cosas así. sí. Entonces, no te voy a mandar, ya no te lo voy a mandar más, porque ahora, entonces todo esto es un verdadero reto y un desafío, pero para eso está la fe, y hoy lo hemos abordado este tema desde la fe, lo cual es sumamente valioso, y creo que hay mucho que aprender al respecto, mucho que crecer, y hay que hacer otro programa. Claro que sí, porque aunque se trata de los abuelos, los padres, o sea, yo estoy escuchando a Marlene sí. como abuela y yo estoy, bueno, yo puedo aprender, o sea, estoy aprendiendo, no soy abuela todavía, Pero lo vas a hacer. pero lo voy a hacer. Ya a la chica le digo, bueno, chicas. Pero bueno, Pastora Marlene, muchísimas gracias Muchas de verdad gracias. por esta conversación tan hermosa, Del corazón. sí, del corazón, y que nutre el alma, Sí. nutre el alma. Y qué bueno saber que de pronto algunos no tuvimos ninguna experiencia, ninguna conexión con el abuelo, con un abuelo, una abuela, pero qué bueno saber que hay un Padre, Dios Todopoderoso, que llena esos espacios y no deja ningún espacio vacío en el alma, porque Él lo llena todo en todo. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerte de nuevo, Marlene, para otra conversación. Esto es como dicen los gringos, to be continued, porque hay muchas cosas por hablar. Apenas comenzando. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este episodio tierno de Intencionalmente, un podcast por los niños. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como intencionalmente_podcast y en YouTube como Intencionalmente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.